Me habían pedido que hablara sobre anemia o situación de anemia en América Latina. Cuando Maritza me habló del tema, yo dije, es la oportunidad de ir a hablar de hepsidinas y de ir a hablar de un montón de cosas interesantes desde el punto de vista bioquímico, metabólico, etc. Pero también pensé que era importante hablar de los programas. Ayer les hablé un poquito de políticas, la necesidad de recuperar el liderazgo de los ministerios de salud. Y hoy quiero centrarme un poquito más en los programas. Algunas láminas las vieron ayer, solo las voy a mencionar, y otras voy a entrar en un poquito de más detalle. Pero yo diría que básicamente esta presentación está dirigida a que revisiten, o la motivación que quiero dejar en ustedes es, por favor, revisiten sus programas de suplementación, fortificación, etc. En lo personal creo que nos hemos olvidado de la alimentación y estamos viendo la nutrición con una visión muy médica. Pastillas, alimentos súper fortificados, etc. Y nos hemos dejado por un lado la importancia de la comida, la importancia de tener alimentos. Si la tecnología me ayuda, trato de empezar. Bueno, en micronutrientes hay 2 billones de personas en el mundo que están deficientes de uno u otro micronutriente, hierro, zinc, vitamina A. Hay algunos micronutrientes que hay que ponerles nuevamente atención. B12, algunos dicen riboflavina. Yo no estoy muy seguro en América Latina porque algunos de los programas de fortificación de alimentos incluyen riboflavina. Vitamina D, creo que es algo que debemos de revisar. Hemos pensado todo el tiempo que no hay deficiencia de vitamina D porque estamos expuestos al sol, pero hay algunos datos que dicen lo contrario. Hay una gran relación entre vitamina D y enfermedades cardiovasculares relacionadas con procesos inflamatorios. Y algunos dicen que es importante ver vitamina E. ¿Cuál es la importancia? Alteraciones del crecimiento, del desarrollo cognitivo, mayor susceptibilidad a infecciones, muerte prematura, baja productividad, eso ustedes lo manejan. Ayer vimos los mapitas, el tema de anemia. Es un problema que no hemos resuelto. Ayer mencioné que las estadísticas dicen que estamos igual. Algunos países hacen cambios chiquitos, otros nos mantenemos en la misma. Yo creo que hay otros factores que debiéramos de repensar. Vitamina A, ayer resalté, un vecino, Colombia, creo que valdría la pena que ustedes lo revisitaran. Zinc, en comunidades con alta prevalencia de nutrición crónica, debiéramos de pensarlo. Yodo, hay países que tienen, muy poquitos países, son 4 países los que tienen problema de deficiencia o de ingesta insuficiente, que teóricamente tienen ingesta insuficiente, y de ahí hay 4 países que se habla que tienen exceso de consumo. Vitamina B12, fuente, alimentos de origen animal. En poblaciones que tienen bajo consumo de alimentos de origen animal, debiéramos de pensar en esta deficiencia. Causas, ingesta insuficiente, en el adulto mayor, malabsorción, población a riesgo, vegetarianos, lacto-ovo-vegetarianos. Y los últimos, los que tenemos menos riesgo, somos los omnívoros, pero muy pocos tenemos acceso a carne. Adultos mayores, deficiencia a nivel global 3 a 6%, deficiencia marginal 16 a 20%. En América Latina hay algunos datos de Chile, de Guatemala, de México, de Venezuela. Si vemos esos datos, la estimación es de más o menos 40% en niños y adultos. Mayormente a causa de insuficiencia y no de deficiencia. Vitamina D, luz solar, alimentos fortificados. Habría que ver cómo está la leche,
si se fortifica o no la leche, muchas veces ha sido de carácter voluntario. Factores de riesgo, urbanización, cada día estamos menos expuestos a la luz solar, estamos encerrados en la casa por razones de seguridad. Hay menos actividades al aire libre, contaminación ambiental, se ha generalizado mucho el uso de protectores solares, hay cambios demográficos en la pirámide de población y eso lleva a reducción en la producción por la piel. Población a riesgo, recién nacidos, niños lactantes, embarazadas y mujeres lactantes, adultos mayores. ¿Cuál es la importancia? Mantener el balance, el metabolismo de calcio y fósforo. Es una proteína, regula las proteínas tras los genes que transportan las proteínas de calcio en la matriz ósea y también tiene que ver con la proliferación y la diferenciación celular. La vitamina E es importante para el transporte de calcio, para la resorción de hueso, la regulación inmunológica. Hay alguna relación con los procesos inmunológicos y con la respuesta inflamatoria y por ahí es que viene todo lo relacionado con las enfermedades cardiovasculares, con la diabetes, con la hipertensión. Países que han reportado, Argentina, Brasil, México en población, tanto en niños como en adultos, en adolescentes, Brasil igual en niños y adolescentes. Argentina, sus publicaciones pareciera que son más en el adulto mayor y en poblaciones que están por debajo, muy por debajo del Ecuador, pero independiente, Brasil y México lo demuestran a lo largo y ancho del país. ¿Cuáles son las intervenciones que hemos o que estamos promoviendo o que debemos de promover? Lactancia materna, una alimentación complementaria adecuada, segura, oportuna, con alimentos naturales. Puse aquí la fortificación de alimentos porque no solamente es fácil de hacer, tiene alta penetración, por eso es quizás la intervención más costo efectiva. Y yo pensaría que la suplementación con micronutrientes debe ser focalizada y no una suplementación universal como en algunos casos, salvo en aquellas poblaciones, en el caso de anemia, donde la prevalencia es mayor del 40%. Pero poblaciones con prevalencias menores, anemia leve, moderada, debiera ser focalizada. De ahí hay otras intervenciones, alimentación adecuada del lactante y el niño pequeño en situaciones de emergencia, el cuidado nutricional del niño enfermo, el manejo adecuado del niño desnutrido. Cuando leo aquí cuidado nutricional del niño enfermo, quizás quiero aprovechar, si ustedes se recuerdan, el marco conceptual de UNICEF, la ruedita de en medio, en los determinantes subyacentes tenemos la primera ruedita, es seguridad alimentaria en el hogar, la ruedita de en medio es cuidados de la madre y el niño y la tercera ruedita es servicios de salud. Creo que nos hemos olvidado de los cuidados del niño y de la madre y el niño. La vida moderna, las mujeres corren, las mamás corren. Bueno, creo que también debemos de repensar en la parte de cuidados, reforzar la parte de cuidados, cómo lo vamos a promover, cómo nos vamos a asegurar que los niños son bien cuidados. No es solo un tema de educación de la madre, sino ahora también es un tema de trabajo materno y de otras muchas ocupaciones. Bueno, todos los países tienen programas de suplementación, de fortificación, está de moda, estos son los de fortificación, la mayor parte son la fortificación de harina de trigo, la sal, el azúcar en Centroamérica, hay un creciente interés en fortificar arroz, aceite en Bolivia. Si vamos a la fortificación de harina de trigo, ha demostrado ser efectiva para reducir los defectos del tubo neural, tanto en Estados Unidos como en países de América Latina. Tenemos el caso de Costa Rica, tenemos datos recientes de Brasil, tenemos datos de Chile, hay algunos datos de México. En fin, la harina de trigo ha sido efectiva para prevenir
defectos del tubo neural no ha sido tan efectiva para prevenir anemia. Vuelvo a insistir, anemia es multicausal, creo que no estamos atendiendo las causas de anemia. Estamos perdidos por ahí en algún lado, creo que las infecciones asintomáticas, cuando leo toda la parte de hepcidina, me hace pensar muy fuertemente en que tenemos un montón de infecciones asintomáticas, diarreas leves a moderadas, infecciones respiratorias, algunos otros procesos inflamatorios en el intestino que alteran o reducen la biodisponibilidad, la absorción de hierro, la absorción y la liberación de hierro. El efecto de la fortificación se ha reducido en un 45%, 33% la prevalencia de efectos del tubo neural. Así que es una intervención que sí es efectiva. Fortificación de sal. Hemos abandonado la fortificación de sal. Desapareció el bocio, desaparecieron los cretinos de la región y se quedó el programa abandonado, nadie sabe quién es, nadie sabe quién lo controla. Así que por favor retomemos el programa de la fortificación de la sal. ¿Por qué hay que retomarlo? Ha cambiado la situación, hay mucho alimento procesado, hay otro montón de cosas más. Algunos de los retos, mencioné que había 4 países con problemas: Guatemala, Salvador, los países del norte de Centroamérica, República Dominicana, Haití. ¿Cuáles son los problemas? Son problemas de la industria pequeña. Son a los pequeños productores a los que les cuesta les cuesta fortificar. Entonces tenemos que centralizarnos en ellos. Grupos de riesgo. Hay datos ahora de que las mujeres embarazadas o las madres lactantes o los niños recién nacidos no están recibiendo una cantidad adecuada de yodo. Entonces valdría la pena revisar dentro del país qué está pasando. Países con exceso, alguna región del Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay. En una de las reuniones anteriores comentaba, primero los niveles eran 60-100, no se revisaron, siguen con esos niveles de hace 30, 40 años. Segundo, ha mejorado la calidad de la sal. Antes se consumía mucha sal gruesa, húmeda, ahora se come sal refina, fina, refina. Entonces hay que revisar los niveles de adición. La estabilidad del yodo es mucho mayor que la que teníamos anteriormente, así que hay que mirarlo. Otras fuentes de yodo, alimentos procesados. En República Dominicana nos llamó la atención, revisamos las plantas de yodizadoras, no cumplen, pero los niveles de yodo en los niños son buenos. ¿Por qué? Porque comen snacks y las familias usan consomés de pollo preparados con sal adecuadamente yodada. Es la contribución del 70% de la sal que consumimos viene de los alimentos procesados. Hay discusión ahorita sobre si debemos de seguir usando spot test de orina o si debemos de usar orina de 24 horas. Es un tema de investigación, necesitamos revisarlo. No sabemos si hay también dudas de si el spot test en niños en edad escolar refleja el estado nutricional de las mujeres embarazadas. Entonces es otro tema que tenemos que revisar. Sostenibilidad de los sistemas de monitoreo. Les dije al principio, los programas se lanzaron hace 40, 50 años exitosamente como programas verticales. Tenían sistemas de monitoreo, lo que necesitaran. Se resolvió el problema de bocio, se resolvió el problema de los cretinos y la vigilancia se perdió. Entonces, pensemos en cómo hacemos sostenible y más efectiva. Necesitamos reposicionar el programa de fortificación de sal en salud pública. ¿Por qué? Porque hay una estrategia que está corriendo simultáneamente, que es la reducción del consumo de sal. Y si no tenemos un sistema de vigilancia, un sistema de monitoreo y vigilancia, no vamos a poder ajustar los programas. Creo que ahora tengo que correr más. Esta lámina se las puse entonces
entonces me puedo tardar. Esta lámina se las puse ayer. Lo que quiero insistir, y ayer dije azúcar, y volví a repetir la palabra azúcar. Azúcar en Guatemala, y yo diría que en muchos países es un vehículo excelente, si lo vemos en términos de penetración. Todo el mundo come azúcar. Entonces, si uno piensa el azúcar como vehículo alimentario para fortificar alimentos, es un excelente vehículo. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de obesidad, viene un gran signo de interrogación. Entonces, estamos divididos. Yo no estoy de acuerdo en que sigamos fortificando azúcar, debemos de pensar en otro vehículo o dejar azúcar para vitamina A en los países que lo tienen, pero no promoverlo en otros países ni promover la adición de otros micronutrientes. Esa es opinión muy personal. Hay otros grupos que dicen tenemos un problema nutricional que hemos de resolver, azúcar puede ser la opción. Hay otros grupos que están hablando de fortificar los alimentos en base a densidad calórica, que esa podría ser una opción viable. Suplementación, todos los países tienen programas de suplementación para niños, para mujeres embarazadas, algunos tienen para mujeres en edad fértil. Increíblemente está en la norma suplementar con hierro y ácido fólico a mujeres en edad fértil, pero no hay servicios de salud que nos permitan acceder a ese grupo de población. Entonces, cuando queremos reportar cobertura, la cobertura es bajísima, porque no es una población que habitualmente va al servicio. Los micronutrientes en polvo están de moda. Yo creo que son tan efectivos como los suplementos de hierro en pastillas, en jarabes, efectividad. El problema es eficacia. Si no podemos comprar los suplementos líquidos, menos vamos a poder comprar los micronutrientes en polvo. Hay que pensarlo. Necesitamos 15 micronutrientes, necesitamos 4, necesitamos 5. La formulación también hay que revisarla y ajustarla a las necesidades y a las deficiencias del país. A esto también lo puse ayer, las coberturas bajísimas de todos los programas y en la mayoría de países. Ayer Juan Pablo Peñarrosa les presentó esto. Hay investigaciones primarias, se han hecho revisiones sistemáticas, OMS tiene guías de práctica para todos o recomendaciones o lineamientos. Nosotros, los países, debiéramos de agarrar las guías de práctica, revisarlas y adaptarlas a las condiciones de país. Repito, las guías de práctica de OMS, OPS son una orientación para los países y no son un mandato. Ustedes los tienen que revisar, adaptar y adecuar a las condiciones epidemiológicas y culturales del país. Para mí quizás esta sea la lámina más importante, espero que me den tiempo. Insistir en que por favor hagamos un análisis de situación de las deficiencias de micronutrientes. No adoptemos recomendaciones o posiciones de otros países, revisemos qué es lo que pasa en el país. ¿Es deficiencia de hierro porque la dieta es inadecuada o es deficiencia de hierro porque la absorción es inadecuada? Estamos teniendo exceso de consumo de yodo porque consumimos muchos alimentos procesados, o qué realmente está pasando. Entonces, por favor, identificar bien las causas, revisar bien las opciones. Tenemos las guías de práctica de OMS, las tenemos que evaluar, adaptar a las necesidades y oportunidades del país. Hay que diseñar la intervención, no es que yo agarro una intervención bajo una intervención de internet y ya digo la implemento. Tengo que saber cómo la implemento, qué necesito para implementarla, suplementos, materiales educativos, etc. Y después construyo mi programa o mi intervención. Y mi intervención tiene que tener metas y objetivos programáticos, a quiénes voy a alcanzar, cómo lo voy a hacer. Debe tener planificación, debe tener presupuesto, debe tener presupuesto no quiere decir que uno tenga la plata. Yo digo,
esto me cuesta $100 y la plata que el gobierno me asigna son 50, así que tiene que haber presupuesto y tiene que haber una asignación presupuestaria y tienen que haber recursos humanos para implementarlo. Después implementamos el programa, lo monitoreamos y lo evaluamos, es el monitoreo de proceso y el monitoreo de proceso y la evaluación de impacto, y después lo reorientamos. Ya se me acabó el tiempo. Conclusiones. La región de las Américas tiene una serie de intervenciones para prevenir las deficiencias de hierro, vitamina A, yodo. La deficiencia de vitamina B12, vitamina D debieran de ser revisadas en nuestra región o consideradas. Los programas de fortificación de alimentos han sido exitosos, pero debemos de fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de programa. La suplementación tiene bajas coberturas y por eso ha sido menos exitosa. Se dispone de las revisiones sistemáticas y de las guías de práctica de los lineamientos que produce OMS que deben de ser adaptados. Y el éxito de los programas depende de la planificación y de los procesos de gestión que hagamos. Si no planificamos, si no gestionamos nuestros programas adecuadamente, nunca vamos a tener impacto. Yo creo que los problemas de nutrición no se han resuelto, no porque no tengamos la intervención, sino el problema es que no hemos implementado adecuadamente las intervenciones. Entonces, estimularlos a que revisen las intervenciones, a que vean los fondos que hay disponibles, la capacidad de lo que podemos hacer con los recursos que tenemos. En uno de los países que he visitado, dice vamos a suplementar a las mujeres de 15 a 49 años con hierro, y 4 años después dice no, porque ahora están habiendo niñas embarazadas de 10 a 12, entonces cambiemos el rango de edad y lo ponen de 10 a 49, pero no hay recursos para hacerlo. Dice que ya. ¿Ya? Bueno, muchas gracias.